la siguiente de las charlas, que bueno, en realidad adopta este formato de encuentro profesional. Entendíamos a la hora de organizar las jornadas que tenía muchísimo sentido después de una conferencia inaugural, teniendo además el honor de contar con uno de nuestros mayores especialistas dentro de la academia, que es José Javier López, pues continuar con un encuentro profesional con un ingeniero y productor, por supuesto, al que admiro, vamos, personalmente, y también me parece una suerte y un honor, y le agradezco profundamente que haya accedido, haya aceptado esta invitación a las terceras jornadas de investigación en producción musical. Que es Miquel Fernández Cruchaga. Miquel, bienvenido. Miquel viene a hablarnos de precisamente su experiencia inmersiva. Hemos decidido llamar este encuentro profesional, la experiencia inmersiva, un reto para la producción discográfica. Y por contextualizar a Miquel, que estoy seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero por contextualizarlo brevemente, Miquel es ingeniero de grabación, como decía, y productor musical. Empiezan los estudios a finales de los años 90. Ha trabajado con muchísimos artistas: Iván Ferreiro, Benito, Lerchundi, Kepa Junquera, con el que, si no me equivoco ahora, tiene un Grammy por este trabajo. Jorge Pardo, Luarna Lubre, Oreca TK, no sé, muchísima gente, ¿no? Juan Martín Caminero, Joseba Tapia, en fin, un largo etcétera. Que me llevaría muchísimo tiempo comentar ahora. En el año 2004, como os decía, recibe un premio Grammy por su trabajo como ingeniero de grabación y mezclas en el disco K de Kepa Junquera. Sus trabajos bueno, pues han cosechado también numerosos premios Goya, porque si algo caracteriza también la trayectoria profesional de Miquel es que se ha movido en los diferentes medios que tienen que ver con la ingeniería del audio, tanto el mundo cinematográfico como el mundo de la producción discográfica, que es en lo que, bueno, más nos vamos a centrar hoy. Bueno, premios Goya, como decía, premios de la música. Entre sus trabajos están las películas L'Oreal, por ejemplo, preseleccionado a los Oscars de Hollywood. Ha trabajado en Castlevania, Lords of Shadow, el videojuego de Konami. Bueno, y muchísimas películas, entre las que se encuentra también la taquillera Si yo fuera rico, entre otros muchos títulos. Uno de sus últimos trabajos, y que a mí personalmente me despierta muchísimo interés, es el trabajo discográfico del guitarrista de origen mexicano, Sergio Ballín, llamado Microsinfonías, que supone bueno, representa el primer disco mezclado en Dolby Atmos en España, todo un trabajo pionero en este sentido, una tecnología que hasta ahora solo se utilizaba principalmente en el cine. Bueno, José Javier nos ha indicado algo en este sentido, y que está diseñada para crear una experiencia musical inmersiva. Miquel, bienvenido. Un placer que estés aquí. Bueno, vamos a ir avanzando en el discurso y en la entrevista a través de una serie de preguntas. Voy a dejar abierto el chat también, porque sí que me gustaría, en lugar de esperar al final del turno de preguntas, que también lo vamos a hacer, por supuesto, y no hay ningún problema en ese sentido, os animo a que a medida que vayan surgiendo las conversaciones podáis plantear cosas a través del chat, interactuar con las cosas que vayamos comentando en ese sentido. Pues bueno, darte la bienvenida, Miquel. La primera pregunta que te quería hacer es, bueno, ya un poco desde tu experiencia personal y profesional, ¿cuándo comienza Miquel Fernández Cruchaga a interesarse por el mundo del audio? ¿Cuál es tu primer acercamiento al mundo del audio? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Y bueno, sí, la verdad es que el interés por el audio empezó casi en paralelo con el interés por la música. Yo era un chaval, me atraía la música, pero me di cuenta que los instrumentos tenían una sonoridad especial según de qué manera los escuchábamos y que transmitía, digamos, las emociones de una manera diferente. Yo me acuerdo, pues yo tendría 14 o 15 años, coincidió que fui a visitar una radio, la radio local de mi pueblo, de Guernica, y allí vi por primera vez una pequeña mesa de sonido que yo creo que tenía 4 canales y había 2 micrófonos,
Y aquello ya me impresionó, aquella parte tecnológica, escuchar por unos altavoces, todo aquello que en mi casa no había, la verdad es que me impresionó. Y tuve la suerte de que ese mismo día el jefe de la radio que estaba allí me vio, yo creo que me vio con cara de búho, mirando todo y me dijo, oye, si te quieres venir, vente y vas aprendiendo. Yo tendría 14, 15 años. Y así fue, le tomé la palabra y empecé en la radio a tomar contacto de lo que era un micrófono, de lo que era una mesa de sonido y, y me di cuenta de pequeños detalles como que era en el locutorio cuando había solo un locutor, el sonido era uno, como muy cercano, pero cuando había una entrevista y había 4 o 5 micrófonos abiertos, ahí se generaba algo diferente. Algo se estaba captando en ese sonido que no era solo la voz. Eso a mí ya entonces me dio mucho que pensar. Y claro, poco a poco fui estudiando que eso era parte del sonido, no era solo la fuente, sino lo que nos envolvía, ¿no? Y bueno, empecé un poquito con eso a indagar en lo que era el sonido y la música. Bueno, como comentaba antes, Miquel, has compaginado siempre, bueno, no sé si desde el inicio nos lo puedes aclarar, el mundo ya desde el trabajo profesional, me refiero, el mundo cinematográfico con el mundo discográfico. Bueno, también podemos destacar tu faceta en el mundo del videojuego también, ¿no? De la que me gustaría que nos hablases, de qué modo surge este tipo de proyectos y colaboraciones en el mundo del videojuego. Al final, bueno, el mundo cinematográfico, el mundo del videojuego, hay unos trasvases ahí, bueno, son lenguajes comunes, ¿no? En definitiva, ¿no? Bueno, un poco la pregunta va, ¿en qué sentido el ingeniero, en qué medida un ingeniero se ve obligado a especializarse, ¿no? Que es algo yo que también me dedico a la formación en educación, en audio, en producción de audio. Bueno, a veces no sabemos si transmitir a los jóvenes el tema de os tenéis que especializar en un área concreto o dar el mensaje contrario, ¿no? O sea, tenéis que ser lo más versátiles posibles para poder bueno, salir adelante profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida un ingeniero se ve obligado a especializarse o puede encontrar un equilibrio aprovechando su versatilidad para moverse en diferentes medios? Que yo creo que es un poco tu perfil, ¿no? Si algo te destaca es esa versatilidad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eh, yo creo que la especialización puede venir por dos caminos, ¿no? Por el interés personal de especializarse en algo porque le atrae más que nada esa dirección, o por el mercado, que pida que alguien esté muy especializado en alguna materia. Pero yo soy mucho más partidario de conocer todas las diferentes direcciones, los diferentes caminos, porque creo que unos alimentan a otros. En mi caso, yo empecé ahí en una radio de muy chaval y después empecé a trabajar en sonido directo, a hacer conciertos, sonido directo. Bueno, es un tipo de sonido, es un tipo de tecnología, es una manera de concebir el sonido, pero de ahí yo saqué un montón de herramientas, un montón de formas de ver, que cuando ya hice mi primera grabación de un disco, muchas de las cosas me sirvieron. También me di cuenta que eran campos totalmente diferentes y había que buscar por otra dirección. Cuando empecé a grabar los primeros discos, fueron unos discos de folk, algún disco de jazz, en esa dirección. Claro, eso te obliga a, digamos, especializarte en la música de captación acústica, en cómo utilizar la microfonía para conseguir el sonido lo más real posible, pero me cayeron de vez en cuando algunos discos que eran más producidos con, digamos, elementos electrónicos. Entonces ya uno mismo, si tiene interés, va buscando por esa dirección. Pero si tú has aprendido a hacer grabaciones con instrumentos acústicos y tú tienes en la cabeza cómo suena un instrumento acústico, cuál es la forma de sonar, cuando atacas o trabajas con un instrumento electrónico, tienes un concepto también que puedes jugar con ello. No partir como algo diferente del cual yo no tengo. No, no. También se puede aplicar técnicas de acústica, de grabación de instrumentos acústicos a la electrónica. Por ejemplo, una de las cosas que he hecho muchas veces es
si tienes, por ejemplo, un sintetizador, ¿no? Y lo tienes en un estéreo, sale del sampler, suena bien, pero en realidad tú quieres que ese sonido suene como un instrumento más acústico. Bueno, puedes poner una reverb artificial, por ejemplo. Pero si tú sabes que grabando un piano tienes el sonido de la fuente, pero si pones unos micrófonos en la sala, tienes un sonido que recoge la sala y va a apoyar ese sonido de la fuente, dices, ¿y si pongo unos altavoces y suelto el sonido del sampler y lo recojo con unos micrófonos ambiente? Entonces, de esa manera lo que puedes hacer es tener una parte acústica de un sonido electrónico. O sea que al final la experiencia que vas cogiendo en diferentes campos la puedes aplicar a los otros campos. O sea que yo soy partidario de ampliar lo más posible el espectro de cada uno, de entrar lo más posible en los diferentes caminos, aprender de ellos y después teniendo esas herramientas puedes aplicarlas unas con otras, porque se pueden aplicar. Incluso conceptos. A mí, por ejemplo, cuando me tocó empecé a trabajar en videojuegos, hice, por ejemplo, el Castlevania, yo estaba más acostumbrado a grabar orquestas, digamos, en una formación más clásica. Pero el contexto en el cual sonaba, o debe de sonar, en un caso como el de Castlevania, la orquesta es digamos, un sonido muy agresivo, muy energético. Casi lo podíamos entender más como una música de rock duro o heavy. Entonces, en ese caso, lo que yo hice es aplicar los conceptos que yo había adquirido grabando y mezclando música rock a la orquesta sinfónica, donde puedes encontrar ya, puedes llegar a una producción de un sonido más agresivo, más cercano a lo que necesitas. Pero claro, todo eso viene por haber pasado por diferentes campos. Yo creo que a mí me parece lo más importante estudiar, aprender, coger experiencia en los campos y luego tener la posibilidad de aplicarlos sin miedo y aplicarlos. Y al final tener esa perspectiva, esa visión de todos los campos, yo creo que como profesional te ayuda, ¿no? A tener bueno, esa visión global y esa formación global también, ¿no? Sí. Bueno, pretendo a través de este encuentro hacer un viaje que va precisamente bueno, de la conformación inicial del estéreo hacia esas últimas tecnologías que asociamos al sonido inmersivo, de las que hablaremos a continuación. Bueno, comentamos una cosa muy interesante, que es bueno, un poco esa fijación que ha tenido el mundo de la grabación desde sus inicios, de emular, vamos a decir, la experiencia sonora in situ, ¿no? O sea, cómo tú sientes un instrumento, pero con la acústica de la sala y cómo las técnicas microfónicas se han ido adaptando. Bueno, es algo que luego comentaremos en la siguiente charla, pero evidentemente parece que asociamos el estéreo incluso con algo bastante novedoso de las últimas décadas, cuando ya ingenieros, como luego lo abordaremos, como Alan Blumlein, Harvey Fletcher, etcétera, etcétera, en los años 30, en la década de los 30 del siglo XX, ya experimentaban con el estéreo, y un poco esa obsesión por el concepto de la fidelidad dentro de la grabación, ¿no? El concepto de alta fidelidad ha estado siempre detrás de los avances tecnológicos, pero bueno, el estéreo se configura en los años 60 desde una perspectiva, digamos, más comercial, más masiva. Bueno, nosotros, como bien sabes, Miquel, estamos en un encuentro que tiene que ver con un departamento de musicología. Dentro de de los autores que manejamos, hay un musicólogo llamado Alan Moore. En una de sus investigaciones habla de distintas facetas experimentales de la mezcla estéreo durante los años 60, ¿no? Todos tenemos en mente esas mezclas de los Beatles con toda la batería a la izquierda o a la derecha, o todas las voces a la izquierda. Es decir, se utilizaban paneos muy extremos y una concepción del estéreo 180 grados, bueno, bastante experimental, ¿no? Entonces, bueno, Alan Moore ha categorizado diferentes tipos de mezclas: cluster mix, triangular mix, diagonal mix. Él dice que a partir de la década de los 70 se configura, se normaliza una propuesta de la mezcla que tiene que ver con la configuración que todos tenemos en la cabeza: bombo en el centro, la voz principal, la línea de bajo. Evidentemente hay una explicación también técnica que tiene que ver con la distribución frecuencial de los diferentes rangos de frecuencias
dentro del espectro. Bueno, a partir un poco de esta contextualización, que incluso Alan Moore asocia factores sociológicos, tecnológicos, comerciales, que yo creo que eso es evidente, la pregunta es evidente, es esta, Miquel. ¿Cuál es tu percepción sobre este hecho? ¿Crees que no se ha experimentado lo suficiente con la mezcla estéreo? Porque en realidad la gente dice, bueno, eso es estéreo, es un big mono, ¿no? Que dicen algunos. Es decir, tengo muchas cosas que están duplicadas a los extremos, tengo unos objetos que focalizo en el centro. La gente de verdad se siente frenada a la experimentación, a la automatización de objetos, hablo del estéreo, ¿eh? Ahora luego entraremos en el inmersivo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Creo que se tiende a estandarizar las cosas para facilitarlas, no para mejorarlas, sino para facilitarlas. Eh, desde un principio, como has dicho, imitar lo que es el sonido real, yo creo que antes y ahora es un objetivo en muchos casos, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es captar algo que ha sucedido, llevárnoslo de ahí y poder disfrutarlo otra vez, pero de la manera que fue. Entonces, la idea de captarlo tanto en estéreo como después en otros sistemas sigue vigente y con la fiabilidad también, o sea, que sea exactamente como fue entonces, ¿no? Pero si es verdad que yo creo que con la entrada de lo comercial sí se estandariza muchas cosas que quizá se podía investigar más, incluso hoy en día. No hay ningún problema en poder hacer una mezcla donde suene la batería a un lado, la voz al otro. Incluso los conciertos en directo no hay ningún problema el que el cantante pueda estar a un lado. En realidad yo creo que es más cuestión de de atreverse a entrar en nuevos formatos, en, en que obviamente cuando haces algo diferente es lo diferente y mucha gente lo rechaza por ser diferente, pero que es absolutamente vigente para cualquier cosa. Yo me acuerdo una vez para una grabación de piano que era para un archivo y tal, y era una obra nueva de piano y tal. La grabamos, piano solo, y la envié al archivo que tenían. Entonces el técnico del archivo lo escuchó y al día siguiente me llamó preocupado. Oye, es que he estado escuchando, está muy bien, suena muy bonito, pero es que del minuto tal al minuto tal, es que el boommeter, el canal izquierdo, está muy alto, ¿no? No sé si está bien. Yo me quedé un poco, digo, no sé si es que estará saturado o se ha ido un canal en esa parte por algún problema. Bueno, voy a escuchar la grabación. La voy a escuchar y digo, pues suena normal. No, me fijo en los boommeters y efectivamente se estaba moviendo. Y le llamé y le dije, oye, ¿qué es lo que te parece raro? No, es que se está moviendo el boommeter. ¿Tú te has dado cuenta que en esa parte el piano está panoramizado y está tocando con las dos manos en la parte izquierda del piano? Ah, sí, sí. Bueno, pues si esa es su posición y está pasando, lo lógico es que las agujas no estén quietas las dos exactamente iguales. Pero eso no es un error. Eso es parte de la música. Entonces, lo que sí, en este tipo de cosas, lo que pasa es que enseguida empezamos a pensar que todo lo que no es matemáticamente exacto es un error. O todo lo que un plugin o un medidor no nos dé exacto es un error. Cuando la música es precisamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, si yo creo que pasamos a una parte como muy técnica de las cosas, despreciando parte de lo que la música puede dar y generar por eso, por no entrar en posibles errores técnicos. Hay un disco, yo creo que es de los años 90, así, mezclado por Bob Clearmountain, que es uno de los grandes ingenieros, de un grupo que se llama De la Mitri, donde efectivamente en el disco había un tema que está la batería, creo que batería y bajo por un lado, y voz y guitarra por otro.
está fantástico como está. Y estoy seguro que eso mezclado de una forma convencional no suena ni la mitad de bonito de lo que es. Y estoy seguro que en muchísimos casos, si experimentáramos un poquito más en eso, dentro del estéreo, en jugar, en decir, bueno, esto me genera una sensación así, el bajo por un lado, el bombo por otro, obviamente suenan menos conjunto, pero dan una sensación, o todo lo contrario, ponemos las voces a un lado que van todas juntas, podríamos jugar con ello, pero digamos, más desde el corazón, el sentimiento, lo que la música expresa, que lo que los estándares técnicos nos dicen. Antes quizá, pues con el vinilo había problemas en determinadas frecuencias, no podías hacer algunas cosas, con las fases también, pero ya con el digital no tenemos. Tenemos un margen dinámico enorme para poder, esa es otra de las cosas, ¿no? Que toda, parece que cuando hacemos una grabación, la batería, pero la comprimimos, luego el bajo otro poco más, las voces, y cuando ya hemos comprimido todo, pasamos por un bus master, lo volvemos a comprimir, y cuando ya está así, lo mandamos a masterizar para que se comprima un poco más. Y dices, ¿y dónde está la dinámica original del músico? ¿Dónde está? Y tenemos, claro, sabemos que la dinámica es gran parte de la música y la estamos eliminando. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es pasarla por la radio y que la radio sea medio decibelio más alto que otro. Y dices, y ya como medio decibelio ese de compresión no nos ha dado lo suficiente, vamos a darle agudos. Que claro, psicoacústicamente al darle más agudos nos parece que suena más fuerte. Entonces lo hacemos chillón, comprimido y sin dinámica. Y nos dice, ahora suena muy bien. Ahora es cuando ya no suena. No tiene nada que ver con el sonido original, no tiene nada que ver con lo que el músico quería crear, no tiene nada que ver con eso. Pero digamos que unos estándares comerciales están reduciendo nuestra capacidad artística de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo soy más por dejar que la libertad musical, que nuestra capacidad de imaginar, de crear, juegue en primer lugar y después pues ya se verá, ¿no? Mm. Totalmente de acuerdo, me parece súper interesante. Además, yo creo que, a ver, en ese sentido, claro, el problema que yo detecto es efectivamente que ha supuesto un freno para esa creatividad que puede aportar el ingeniero y el productor, ¿no? Y que nosotros no podemos hacer otra cosa más que defender. O sea, creo que es un papel fundamental dentro de nuestra experiencia de escucha de esa composición, de esa grabación, evidentemente ese papel de mediador del ingeniero y evidentemente tiene que ser considero algo frustrante cuando uno escucha una emisión de una mezcla que ha hecho pasada por todas esas transformaciones de compresión, de cambios de ecualización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está, no vamos a meternos ahora en ello, pero todo el tema del loudness war, de la guerra de volumen, de la sobrecompresión, bueno, Miquel, tú sabes que hay toda una tendencia de gente bueno, entre los que me incluyo, que nos oponemos a esa sobrecompresión y afortunadamente yo creo que está cambiando en los últimos tiempos y después de unos años ahí un poco, en fin, de transición, probablemente finales de los 90 y primeros años de los 2000, ahora parece que ya se va abriendo un poco más a apostar por la dinámica. ¿No? Además, es que está precisamente conectado un investigador que se llama Jordi Rocker. Él intervendrá por la tarde. Él habla del concepto de hiperrealidad dentro de la grabación y a veces a mí claro, tengo la percepción de que un oyente genérico, digamos, al final no sabe exactamente cómo suenan los instrumentos precisamente porque acaba interiorizando una versión muy transformada de lo que es la sonoridad real de los instrumentos, ¿no? Entonces muchas veces se sorprenden cuando los escuchan de verdad y dicen, ah, qué interesante, pero si es que esto suena totalmente diferente a como yo lo concibo en una grabación, ¿no? No Sí, sé si... claro, sí, una cosa que ha dicho José Javier, ¿no? Y es así. Nos llevaríamos muchas sorpresas si escucháramos una grabación exactamente como es. En algunas posiciones de nosotros las consideramos muy buenas a la hora de escuchar una orquesta. Es lo típico, ¿no? Yo me pongo en el auditorio a escuchar casi arriba, que se escucha casi arriba, prácticamente imposible tener la fuente original, no oyes más que la reverberación
del espacio, ¿no? Mm, Y sí, a la hora de hacer las grabaciones, hoy en día, mm, es lo que yo siempre cuando me preguntan los ingenieros, yo digo, es una cosa tradicional, pero que creo que hay que repetirla, hay que escuchar la fuente antes de empezar a grabarla. Porque de una cosa sencilla como puede ser un bombo o una caja, que al final es un parche golpeado, pero de una marca a otra marca, con un tipo de madera, con un tipo de parche, de una a otra, hay mucho cambio de sonido. Se supone que el músico lleva mucho tiempo trabajando su propio sonido, buscando algo que va a sonar de una determinada manera, y tú lo que tienes que hacer es captar ese sonido para transmitir eso que lleva él trabajando durante tiempo, pasa por ti y pasa al siguiente, que es el oyente, mm, en la misma línea. Pero en muchos casos tenemos un concepto claro, prefijado en la cabeza de cómo debe de sonar un instrumento, entonces lo que hacemos es pasarlo por ese filtro, sea cual sea. A mí me gusta que la guitarra sea así y pasará por ahí. Entonces, nunca, si no nos ponemos a escuchar la fuente y trabajamos con la fuente original, intentar, en nuestras posibilidades, captar eso y que el siguiente, el oyente, lo escuche tal cual era, lo que estamos haciendo es un filtro constante del sonido. ujú. Totalmente. Bueno, ya que hemos sacado el concepto de espacialidad y esa experiencia en la que como oyentes escuchamos efectivamente una serie de eventos musicales, pero contextualizados en un espacio, vamos a conectar directamente con ya el concepto de, bueno, de surround, primero si queremos de sonido envolvente y de audio inmersivo a posteriori. Te quería preguntar cómo surge esta inquietud, cómo te acercas a la tecnología del audio inmersivo. Me imagino que tus primeras experiencias tendrán que ver con el surround, con el Dolby Digital, con el 5.1 y bueno, la pregunta es ¿qué te ofrece esta tecnología inmersiva más allá del estéreo o del surround convencional? ¿Y cuándo comienzas a ver que esta tecnología es también aplicable a proyectos discográficos, que es el principal elemento al que quiero llegar en la charla? Bueno, pues esto nace hace muchos años de la mano del compositor Pascal Gagne. eh, Me propone grabar una banda sonora de una película y perfecto, pues vamos a ello. Hablo con el montador de sonido y le digo, ¿y esto en qué formato? Y me dice, en estéreo. Estoy hablando de hace años ya, ¿eh? Ujú, Esto en estéreo, que luego ya nosotros. Bueno, yo le mando un estéreo, perfecto. Lo escucho en el cine y muy bien, sonaba en estéreo, bien, correcto. Entonces, el Dolby era el Dolby SR, o sea, había un izquierda, centro, derecha y un canal trasero para surround. Eh, ya un poquito más adelante me salió otro proyecto de otra película y la misma pregunta. Oye, ¿esto cómo te lo mando? Y ya entonces eran los primeros 5.1. Y me dice el montador de sonido, mándanos en estéreo, que ya lo ponemos nosotros en surround. Digo yo, pues qué curioso, qué interesante, muy bien. Entonces yo le mando el estéreo, era una cosa rítmica de pianos y batería, y entonces, ¿qué hizo el mezclador de la película? Pues dijo, pues esta música para ponerla en surround, le pongo un retardo, le pongo un delay y lo pongo por los altavoces traseros. Cuando fui al cine y escuché todo el rato la música tacan, 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 delante de atrás, dije, la última vez que entrego una música así, me pongo ahora mismo a ver cómo se puede trabajar en 5.1 con la música. Esto no puede ser. Entonces me puse a estudiar un poco cómo funcionaba todo este tipo de audio donde el estéreo estaba amplificado, ¿no? Ampliado a más canales. Entonces la siguiente que hice fue directamente irme a un cine de aquí cerca, y compré una entrada a las 4 de la tarde cuando había muy poca gente y me puse de pie con la oreja pegada al altavoz surround del cine para escuchar pasaba, una película americana, qué estaban haciendo con eso. Entonces me di cuenta que el sonido de la orquesta era un sonido no directo y entonces empecé a estudiar. Entonces, si era no directo, ¿qué es lo que habían utilizado ahí? Porque hasta entonces también la información que había era muy poca, no había la información que hay ahora de todo, ni siquiera YouTube, ni vídeos, ni nada. Entonces, bueno,
vi que lo que hacían era utilizar micrófonos dentro de la sala para captar el sonido que se generaba en la sala y colocar los altavoces traseros. Y, bueno, pues muy buena. Empecé a desarrollar a partir de ahí eso, ¿no? Técnicas diferentes que podrían ser para utilizar los altavoces traseros en el 5.1 y, y qué forma, y probé diferentes formas, ¿eh? Micrófonos muy altos, micrófonos muy lejos, micrófonos muy cerca, y cada posición da un espacio diferente, juega de una manera diferente con el espacio sonoro. De ahí que me encontré con películas donde yo buscaba un espacio sonoro, digo, pues qué bonita suena la orquesta, qué amplia suena en el 5.1, pero la imagen era unos en una habitación y entonces me chocaba. Digo, pues entonces no puede ser. Esto no puede ser siempre. Esta forma de imagen de sonido tan grande no puede ser. Y al revés, pero una imagen de un campo, pero porque en esa producción no había mucho dinero, se había grabado en un sitio muy pequeño y no sonaba. Entonces me di cuenta que la relación espacio con la música y con lo que estamos viendo tenía que tener una relación directa. Entonces, me puse a trabajar en generar, crear, tanto en grabación como en postproducción, si no tuviese la oportunidad de generar espacios sonoros que fueran equivalentes a lo que nosotros viéramos, para que todo fuera junto, todo fuera unido, de manera que te creyeses más la imagen y te creyeses más el audio. Ahí hice mucho trabajo de investigación, sobre todo en cine, porque hasta ahora tampoco había, excepto pequeñas cosas, pero no había producción musical en multicanal. Fui desarrollando para el cine las diferentes técnicas de cómo poder manipular el espacio en función de la fuente o de lo que yo quisiera conseguir en ese punto. Todo esto fue desarrollándose hasta que llegó el Dolby Atmos, la posibilidad de sacar discos en música, solo música, sin la imagen. Claro, era una idea que yo llevaba un tiempo de decir, ¿por qué tengo que estar siempre supeditado a lo que veo? Y si realmente, en este caso, la música me inspira algo más grande de lo que se ve, la tengo que recortar de alguna manera. ¿Por qué no puedo generar la música por la música en sí? O lo que la música está pidiendo. La música está pidiendo un espacio grande, un tipo de sonoridad en concreto. ¿Por qué no desarrollarla en ese sentido? Y solo la música. Pero no había posibilidad, solo con un Blu-ray y, bueno, prácticamente nadie tenía. Entonces, bueno, hace un año y pico, ya dieron la primera posibilidad en streaming a través de Tidal y Amazon Prime de sacar un formato de Dolby Atmos. Ahí es donde dije, ya es directamente la posibilidad de la música, mezclarla como música, con lo que la música pide y solo lo que la música pide en la dimensión que la música va a mejorar. Y esa fue un poco la idea. Uh-huh. Han salido además algunas de las cuestiones que quería vincular a las siguientes preguntas. Me parece súper interesante que todo se vaya conectando. Precisamente, Miquel, una de las cuestiones que quería abordar es que parece que muchas veces identificamos esto con novedades tecnológicas cuando, bueno, pues Javier ha apuntado algo en este sentido. Concretamente el Ambisonic es una tecnología que aparece en la década de los años 70, por lo tanto hablamos de tecnologías que tienen más de 40 años en algunos casos, ¿no? O, bueno, algo sobradamente conocido por el mundo profesional del audio, como la cuadrafonía, por ejemplo, con la que se experimentó además en determinados géneros musicales como la música progresiva, el rock sinfónico. Hicieron ediciones especiales para cuadrafonía y determinó también unos modelos concretos de consolas inline como, bueno, la legendaria SSL 4000 o la 4000G, perdón, o la serie E, la de Hugh Padgham, ¿no? La serie E, que incorporaban esa novedad de 4 salidas que eran para 2 altavoces frontales y 2 altavoces traseros, con lo cual ya el ingeniero mezclaba un poco con esa concepción espacial. Evidentemente la tecnología estaba ahí,
Es verdad que la incursión en el cine la tenemos que poner totalmente aparte, porque, claro, hablo de la cuadrafonía en el mundo discográfico en la década de los 70, cuando el Fantasound, por ejemplo, en el estreno de Fantasía, lo tenemos que llevar, no sé si 20 o 30 años antes, ¿no? Con lo cual, el cine en ese sentido siempre ha estado por delante. Yo creo que también, hombre, tiene cierta lógica, porque es verdad que se adecúa mucho más, en fin, el concepto discográfico hay que pensarlo más. Defiendo totalmente que es aplicable, por supuesto, por eso estamos hoy aquí, pero es verdad que la adaptación al cine ha sido más natural. Bueno, un poco la pregunta es si crees que esta evolución del surround, el multicanal, ahora el audio inmersivo, se ha encontrado en ocasiones con las limitaciones de la integración en equipos domésticos. José Javier antes apuntaba del daño que hacía muchas veces el marketing en este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Qué crees que tiene el contexto tecnológico y social actual para permitir integrar estas tecnologías que en su momento no encontraron, se encontraron con el problema de la comercialización, creo yo, ¿no? A nivel de usuario doméstico. Creo que ha sido el freno durante décadas, ¿no? ¿Qué tiene el contexto actual y a lo que nos enfrentamos en los años próximos para decir, es el momento de integrar esto en el consumo masivo? Esa sería un poco la idea. Sí, yo creo que todo esto viene, como siempre, que por un lado está la investigación, gente investigando en ello, donde está llegando a puntos súper interesantes, pero por otro lado está lo que es la parte comercial. Eh, Aunque pensemos que deben o podrían ir de la mano, yo creo que no tienen nada que ver uno con otro. Unos van investigando lo que es la ciencia, lo que es la capacidad del ser humano de conseguir, de llegar a nuevos retos, nuevos logros, y por otro lado hay empresarios que dicen, ¿y yo de esto cuánto saco? Uh -huh. Entonces, en el momento que ven que el mercado eh, está en condiciones de implantar un nuevo producto del cual van a sacar un beneficio, todo se pone en marcha con ello. Si no ven rendimiento en ese sentido, la investigación como tal, creo que ya se sabe, los investigadores poca ayuda tienen, ¿no? Pero sí que puede haber una ayuda para que hagan unas patentes, unas ideas, unos conceptos, pero que se quedan en el cajón hasta que consideran que el mercado va a avalar eso y que van a sacar de ahí. Yo creo que con esto ha pasado lo mismo. Hay, vamos, desde eso, desde hace 40, 50 años, hay estudios suficientes como para haber desarrollado una tecnología a nivel comercial para que todo el mundo hoy en día estuviera en otra dimensión del audio. Pero digamos que no les ha interesado. ¿Por qué? Pues porque el formato se ha hecho, por ejemplo, con las mismas canciones, se ha cambiado 7 veces de formato. O sea, empezó por el vinilo y todo el mundo se compró los discos de los Beatles en vinilo, luego se compró la reedición masterizada en vinilo, de ahí se compró luego el CD de los Beatles, luego se compró la edición remasterizada en CD y después se compró el MP3, la edición remasterizada en MP3 y así eternamente con la misma canción hasta el infinito, sacando de ese producto. Ahora, cuando ellos dicen, bueno, digamos que el mercado ya no sorprendemos más a la gente con el estéreo, ya hemos llegado. ¿Cómo podemos esto darle una vuelta otra vez y ponernos a vender otra vez los discos de los Beatles? Bueno, pues sacamos un nuevo formato. ¿Y cuáles son los primeros discos que se remasterizan? Pues los de los Beatles. Y empezamos otra vez a hacer los mismos discos. Bueno, estamos un poco detrás de eso, de una manera masiva, ¿no? De que la gente pueda tener en casa un dispositivo, pues como ahora, ¿no? Hasta hace un año no ha habido por streaming la música, posibilidad de escuchar la música por streaming. Pero las películas sí, con lo cual, lo que yo decía antes también, bueno, la tecnología está ahí, se puede hacer, ya está comercializado, porque no pone la posibilidad de la música. De hecho, incluso en el caso de la música de cine es muy flagrante, ¿no? Porque una banda sonora se graba, se mezcla en 5.1, 7.1 en Atmos, pero luego se comercializa en CD, se hace una reducción a estéreo, se comercializa en CD. Y dices, ¿y por qué no la comercializas directamente en el formato que ya está? Bueno, pues porque todavía no estaba puesto. Parece que ahora se ha dado el pistoletazo de salida para todo esto y ahora sí que tendremos la posibilidad.
lo cual me alegro enormemente, porque no tiene nada que ver una reducción a estéreo de una música mezclada en Atmos que escucharla en Atmos directamente. Ahora supongo que en ese sentido pasarán años en que empezarán vendiendo un sistema, luego un sistema mejorado, luego el siguiente. Cuando estoy seguro que en gran medida el quinto producto ya está prácticamente definido. Pero bueno, tendremos que comprar el uno, 2, 3, 4 hasta comprar el quinto, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión del mercado, no está en nuestra mano. El mundo de la tecnología sabemos que funciona así, ¿no? Que la última versión a la que tendremos acceso dentro de 10 años ya está creada, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por ahí. Hay un, no sé si decir ahí como un gap tecnológico en la transición, sobre todo el cambio de siglo. Bueno, hablamos siempre de ese proceso disruptivo digital, ¿no? Que fue, bueno, tan dramático para el sector en general, para el sector de la industria, el sector de la grabación, esa incursión digital. Voy a centrarme solo desde la perspectiva del oyente, ¿no? Hay un documental que, bueno, ya tiene ya unos años, es del 2014, pero que en su momento me llamó la atención, se llamaba The Distortion of Sound, en el que varios artistas hablaban de, bueno, de las... bueno, un poco la idea era que la evolución tecnológica en lo digital había supuesto una involución en la calidad de la escucha, ¿no? Y no es el momento de entrar porque nos ocuparía mucho tiempo en el debate analógico digital, que creo que ahora ya además ya está un poco superado, pero bueno, viene un poco por esa nostalgia por el vinilo, las reediciones, el mirar siempre hacia atrás, bueno, con un pasado en el que teníamos otra serie de experiencias sensoriales, auditivas, musicales, en definitiva, ¿no? No sé cuál es tu percepción, si consideras que ya hemos superado esas limitaciones. Hombre, sí es verdad que yo creo que hubo una época de transición en la que cuando la gente escuchaba la música en MP3 a 128 kilobits por segundo, evidentemente no ofrecía la calidad que creo que nos tenemos que exigir cualquier consumidor para escuchar la música, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Hubo unos años inciertos ahí que ahora ya podemos decir que lo hemos superado? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Eh, la calidad de audio ya la teníamos. Algunas grabaciones, las grabaciones que se estaban haciendo ya, digamos, tenían una calidad. Cuando se pasó al CD, bueno, cambió un poco el sonido, pero digamos que no fue tanto el salto, tanto como cuando pasamos al MP3. Y dices, si ya lo teníamos digitalizado y había digitalizaciones ya de calidad, ¿por qué pasamos a un MP3? Pues porque estaba ya totalmente previsto la utilización de la música en streaming. Y entonces, de alguna manera, teníamos que crear esa utilización de la música mediante un ordenador y el ancho de banda era muy pequeño. Entonces, no podías poner música con más calidad, probablemente porque no podría descargarse a la misma velocidad. En el momento de que la velocidad va mayor, no tenemos ningún problema. Hasta el punto de que ya todo el mundo, con la fibra, que ya prácticamente en muchos sitios ya está la fibra a gran velocidad, ahora ya no hay ningún problema en que se puedan mandar Dolby Atmos en tantos canales. Y probablemente, según vaya subiendo, pues subiremos subiendo la frecuencia de muestreo también, sin ningún problema. Y tendremos más resolución. O sea que va un poco en función a la capacidad que tendremos nosotros de recibir eso y de comprar eso. Mm. Creado está. Ahora mismo se pueden hacer grabaciones a 192 sin ningún problema. El asunto es que, ¿por qué no se hacen? Pues porque hay que reducirlo a 44-100 o hay que reducirlo a 48. ¿Por qué hay que reducirlo? Pues porque donde lo quieres soltar no tiene esa capacidad de gestión. Con lo cual, yo creo que esa época fue la que se redujo para abrir el camino a todas estas posibilidades que tenemos ahora del streaming, pero había que abrirlo en algún momento. Y que en aquel momento probablemente no estuviera la velocidad preparada para todo eso, pero ya de alguna manera. ¿Que sabían que eso iba a cambiar? Seguro, como ha cambiado. Simplemente con que hubiera más ancho de banda, subiría. Ahora con el 5G, pues todo esto subirá mucho más. Y todo, pero todas estas tecnologías son de ahora, las están inventando ahora con... No, esas tecnologías ya están. Está previsto de alguna manera, tiene una hoja de ruta, la cual supongo que ahí se tendrán que coordinar diferentes campos para Mm. que nosotros podamos tener esa información.
Y eso seguramente será muy complejo, porque son diferentes industrias con diferentes intereses, y me imagino que eso será muy complejo. Pero me imagino que irá por ahí. Que no reducieron, o sea, no redujeron la calidad de la música por reducir la calidad de la música, sino porque los medios entonces, como los primeros samplers de teclado, no eran buenos. No era porque los querían hacer malos, sino porque la tecnología en ese momento no daba para más, pero sí veían la gran posibilidad de eso. Y hoy en día vemos cuál es la gran posibilidad, ¿no? Pero evidentemente yo creo que ahí, desde la perspectiva profesional, creo que deberíamos hacer una labor casi pedagógica para que el consumidor en general entendiese que el audio digital no es siempre igual, ¿no? Ahí a veces uno tiene la percepción, no, es digital, entonces ya es como que todo entra dentro del mismo saco, ¿no? Entonces, evidentemente, nada tiene que ver trabajar a frecuencias de muestreo muy bajas o con profundidades de bits muy bajas como pasaba en los samplers en los años 80 o incluso en las grabaciones digitales, pues ahí atrás queda el ADAT y todos aquellos formatos, ¿no? Que bueno, llegaban hasta donde podían llegar, pero evidentemente nada tiene que ver con las posibilidades de la grabación digital actual, con las frecuencias de muestreo y la profundidad de bits actual, pero también con la transferencia hacia el consumo, ¿no? Bueno, el 5G estará la clave probablemente. Sí, pero ya entonces yo trabajé, con ADAT no trabajé, pero sí con los Tascam, que era el otro formato. Y revisando grabaciones antiguas que hice con los Tascam en una mesa analógica, claro está, entonces no existía esa posibilidad, en una mesa analógica, escuchas, y eran grabaciones que estaban muy bien. O sea, el formato digital tampoco era tanto problema. O sea, ya entonces la tecnología estaba bastante bien en lo que es la calidad de sonido. Lo que pasa es que todo eso pasó a ser de un ordenador, cuando los primeros yo tuve la oportunidad de trabajar con el Pro Tools 1 y todo, claro, era para un ordenador de entonces, estoy hablando hace prácticamente 30 años, en un ordenador de hace 30 años la gestión de todo eso era muy complejo. Entonces, todo eso ha hecho que todo vaya por otro camino, pero no igual que los micrófonos de entonces, de hace muchos años, eran muy buenos también, no todo era tan malo entonces. O sea, no era todo un inicio tan malo. Había cosas que estaban muy bien, o que estaban bien por lo menos, pero bueno, todo ha tenido su camino. Uh -huh. Eh, bueno, vamos a introducir ya un aspecto, creo que también fundamental, que es pasarnos no del lado del oyente, del consumidor, sino del profesional que trabaja dentro de un estudio de grabación. Una de mis inquietudes y de las preguntas, y seguro que son las inquietudes de los que están conectados, es saber cómo deben adaptarse los estudios de grabación musical al audio inmersivo. Es decir, un estudio de grabación convencional que no sea un estudio ya creado ad hoc para el cine, ¿no? Para el mundo cinematográfico. ¿Podrías explicarnos cuál sería la instalación básica para trabajar en Atmos en un Project Studio, en un estudio de grabación de producción discográfica convencional y no uno especializado en mezcla de cine, o como lo has afrontado tú, por ejemplo? Mm, Hombre, pues debe de llevar el formato que exige el sistema, ¿no? Si es Atmos, pues deberíamos de tener un LCR, un sub, dos altavoces laterales, dos traseros y por lo menos dos altavoces en el techo, ¿no? Mm. Ese sería un poco el primer paso. Yo creo que para poder mezclar en un sistema, lo más importante es poder tener, o sea, es tener una escucha en ese sistema. Porque lo más importante de una mezcla es escucharlo, saber lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer poco a poco en los estudios para adaptarse a estos formatos es poner escuchas en esos formatos. Luego está la opción del binaural por auriculares también y los diferentes caminos. Yo creo que ahora empieza ese salto en los estudios comerciales de, según la exigencia de las discográficas y del mercado, de pedir, necesito que la escucha sea en este formato porque necesito el resultado en este formato. ¿Cuál va a ser el camino que va a perdurar en el tiempo? Pues no está muy claro aún. Como decía José Javier, los sistemas que son de panoramización requieren de tener
una escucha en ese sentido. Tienes que tener en tu casa, en tu sala, en donde vayas a escuchar la música, tienes que tener esos sistemas, ¿no? Para reflejar por lo menos esa posición y ponerte en el centro. Con un binaural, unos auriculares, con diferentes sistemas de adaptación para los oídos y las orejas, pero binaural. ¿El mercado qué va a dar? En los años 90 se vendieron equipos de alta fidelidad como churros. Todo el mundo se compró la torre de sonido y todo el mundo se compró 2 altavoces enormes en algunos casos y no hubo ningún problema. El mercado compró ese tipo de sistemas sin problema. A día de hoy, el mercado va a comprar sistemas de altavoces en ese sentido, de altavoces de una LCR o va a tirar más por unos auriculares. No lo sé. Entonces, seguramente, según el mercado vaya marcando, los estudios comerciales tendrán que ir en esa dirección. A día de hoy, para Atmos, digamos, sería el LCR, los 2 laterales, los 2 traseros, los de techo y el subwoofer, ¿no? Pero, Sí, al final esa conexión entre el productor, creador, el mundo profesional y la transferencia al mundo del consumo es la clave, ¿no? En hacia qué camino tiren las cosas, ¿no? Vamos a, bueno, para ir afrontando la recta final de este interesantísimo encuentro con Mikel, voy a compartir con vosotros un breve vídeo que está en su página web. Ahora lo veréis a continuación. Creo que ya lo estáis viendo, ¿no? En el que, bueno, se hace una pequeña introducción, una pequeña descripción de este álbum, Microsinfonías, primer disco en Dolby Atmos en España. Dura muy poquito y ahora vamos a afrontar una parte de las preguntas que tienen que ver concretamente con este trabajo discográfico. A ver si me lo carga. Por aquí. Soy Sergio Ballín, guitarrista, y tengo más de 30 años tocando. He tenido la oportunidad de hacer cosas como productor, arreglista y bueno, me divierto mucho con la música. Soy Mikel Fernández Cruchaga, ingeniero, mezclador, productor musical y llevo trabajando en el mundo de la música tanto en la parte de discos como en cine, pues unos 30 años, una cosa así. Este proyecto es un proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando en él, con mucho mimo, y una vez se vio la posibilidad de sacar el disco en Dolby Atmos, planteamos la idea de mezclarlo en Dolby Atmos. Hablé con Sergio, le comenté la idea, le gustó y me puse a trabajar en ello. Desde el principio, cuando empezamos a grabar este proyecto, Mikel me dijo, oye, esto estaría genial hacerlo en Dolby Atmos. Y ahora que lo escucho en Dolby estoy realmente impresionado. Como que la cereza del pastel es haberlo mezclado en Dolby Atmos. La fuerza de Dolby Atmos en este proyecto es la capacidad de reflejar todo lo que la música tiene. En este caso son composiciones muy bonitas, con muy buenos arreglos, y el tener un espacio mayor para poder mezclarlo hace que puedas distinguir todos los instrumentos y todos los timbres muchísimo mejor. La orquesta que te suene más ambiental, más de izquierda a derecha, las percusiones puedan entrar de un sitio a otro. Todos esos movimientos y todo ese tipo de colocaciones espaciales hacen que puedas apreciar mucho mejor cómo están todos los pequeñitos detalles que hacen que sea un disco precioso. Definitivamente Dolby Atmos te da la confianza y la perspectiva de que ahora hasta como al componer puedes estar pensando ya en que este instrumento lo voy a hacer pensando en que va a estar acá o arriba o abajo.
pensando en 360 grados que se puede escuchar tu música. Es la mejor forma en que te sientas tú como artista entendido por alguien de cómo pensarías tú que se debería de escuchar la música. A mí como artista me da mucha confianza de que sé que los que lo van a escuchar lo que yo tenía aquí. Sigo trabajando en Dolby Atmos e incluso en algunos casos en los que no solicitan Dolby Atmos, yo lo mezclo en Dolby Atmos también. Creo que ahora igual no, pero en un futuro va a ser casi imprescindible que sea el formato Dolby Atmos, con lo cual yo voy generando ya la mezcla Dolby Atmos, aunque en este momento en concreto no se vaya a utilizar. Creo que Dolby Atmos le va a dar la vuelta a la página de la manera en que se escucha la música. El micrófono, perdón. Bien, yo creo que esto... Uy, perdón, que me ha saltado otra vez el vídeo, un segundito. Vale, por aquí ya está bajo control. Creo que este vídeo contextualiza perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de estas tecnologías. Evidentemente el siguiente paso sería escucharlo, pero bueno, aquí estamos en un encuentro en el que intercambiamos opiniones. Yo creo que la pregunta es obligada: ¿cómo surge, Mikel, esta oportunidad de trabajar con un guitarrista que yo considero un excelente músico como Sergio Ballín, que además, bueno, por si no lo asociamos, es uno de los componentes de un grupo tan mediático y tan conocido en todo el mundo como Maná. ¿Cómo surge la colaboración? Y cuéntanos un poco también cómo es el proceso de grabación de este álbum en Praga. Bueno, la colaboración viene por parte del orquestador, que es un mexicano también, que se llama Edilán, y con el que ya había trabajado en varias películas. Entonces, como es un disco sinfónico eléctrico, digamos, tiene parte de pop rock, pero todos los temas son con una base sinfónica, no una base de cuerdas, como suele pasar en el pop. Digamos, tiene un lenguaje sinfónico de verdad, utilizando un lenguaje más clásico. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto y la verdad es que cuando me habló del tema Sergio me pareció súper bonito, súper interesante. Y bueno, decidimos que grabar con la Orquesta Sinfónica de Praga y como ya he hecho muchas veces, me desplacé a Praga a grabar la orquesta, pero de esto ya hace 4 años y aunque la idea era un disco en estéreo, yo desde el primer minuto sí que tenía la intención, aunque fuera de manera personal, de mezclarlo en multicanal. Porque por mi experiencia, la orquesta mezclada en multicanal es mucho más cercana a lo que se escucha escuchando una orquesta que una reducción a estéreo. Mucho más. Entonces, yo ya cuando grabé la orquesta, grabé con las diferentes posibilidades a nivel de microfonía, diferentes posibilidades para mezclarlo también en multicanal. Grabamos la orquesta, después la siguiente parte fue parte de los músicos que toman parte, como hay un batería, Luis Conte con las percusiones, pero luego quedaba la parte, además de sus guitarras, quedaba la parte de los invitados. Entre ellos, pues está Steve Vai, que es guitarrista heavy conocido, está Carlos Santana, guitarrista también, Alejandro Sanz, pero no cantando, sino tocando la guitarra flamenca, es un excepcional guitarrista, y está Juan Luis Guerra tocando la guitarra eléctrica y, bueno, diferentes colaboraciones. Esas colaboraciones, básicamente, a mí me venían la microfonía tal cual se había grabado y en este disco lo que tuve que hacer es digamos, una mezcla entre fuentes como la orquesta que ya estaban grabadas, digamos, con el concepto multicanal, con fuentes que no estaban grabadas. Entonces tenía que generar diferentes campos sonoros para mezclar unos con otros, que no fueran unos en estéreo y otros en multicanal, sino ambos.
Entonces ahí, digamos, llegué a ese punto en el cual donde tienes que arrancar con la imaginación. Dices, ¿esto cómo debe de sonar? Eh, como decías tú antes, a la italiana en un escenario y están los músicos ahí o no. Este disco, al no haber imágenes, yo dije directamente no. No tiene por qué estar todo el mundo en el escenario. Dije, voy a utilizar los recursos que tengo para generar un espacio sonoro en el cual a mí me parece que funciona mejor la música, donde puedo, por la cantidad de altavoces que hay, puedo separarlos en el espacio y puedo distinguirlos y apreciar los timbres de manera totalmente diferente. Porque al separarlos, el efecto de máscara, que es un instrumento se solapa encima de otro, desaparece. Tienes espacio para hacerlo. Con lo cual, tienes más recursos para que los diferentes detalles se aprecien mucho más y, por supuesto, muchas más lecturas de la propia escucha. Porque lo escuchas fijándote en el contexto general, pero luego puedes escucharlo poniendo más atención a este instrumento que suena un poquito más a este lado, donde, como decía antes José Javier, es como si escucharas las teclas del oboe cuando te acercas, pero bueno, en este caso lo hago yo por una espacialización de los instrumentos en sí, por una panoramización. Los pongo en posiciones diferentes donde puedo apreciar uno, otro, más, en una segunda lectura, una tercera. La primera lectura sería puesto en el centro y la sensación que tengo de toda la música en conjunto, pero tiene más de una lectura. Eso me daba pie a generar sensaciones de espacio con guitarras que en un estéreo son mucho más difíciles de conseguir. Incluso hacer cambios de un instrumento a otro y hacer que ese instrumento se acerque, se aleje un poco más. Hacer movimientos donde el estéreo se puede, pero es mucho más complejo y se aprecia mucho menos. Con lo cual, en este sentido, un multicanal te da la posibilidad de jugar con la música y con los arreglos musicales muchísimo más. Muchísimo más. Ujú. Desde luego, muy interesante. Además, has apuntado, y bueno, vamos ya afrontando el final del encuentro, has apuntado algo que en lo que yo, la verdad es que no había caído directamente, que es el tema del enmascaramiento, del masking, que supone que el ingeniero cuando trabaja en estéreo tenga que utilizar artificios tecnológicos para que buscar ese hueco que tienen que tener todos los elementos dentro del espacio de la mezcla estéreo, dentro, vamos a decir, de ese semicírculo, esos 180 grados, como aquí, evidentemente, se expande todo, ¿no? Y ya no tenemos ese problema de objetos que se solapan, sino que los podemos distribuir en un espacio que es muchísimo más amplio dentro de esos 360 grados sobre los que podemos ubicar todos los elementos. Me parece, desde luego, apasionante. Sergio Ballín, en el vídeo, comentaba a Miquel, no me acuerdo textualmente, pero decía algo así como que verdaderamente esta tecnología le cambiaba su percepción de cómo, incluso cómo afrontar la composición, la obra, ¿no? Que él ya podía componer pensando en dónde iban a estar esos objetos ubicados dentro de ese espacio. La pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo crees que los artistas podrían canalizar su talento aprovechando estas posibilidades del audio inmersivo? O si crees que se puede llegar a componer pensando en cómo se va a comportar de forma orgánica esos instrumentos dentro de la escucha tridimensional. No sé si has tenido, o con Sergio o con otros artistas, este tipo de conversaciones, pero bueno, desde luego me parecen interesantísimas, claro. Sí, bueno, no es nuevo este concepto. Aunque parece, no es nuevo. En música clásica, más de una vez se ha hecho que parte de los instrumentos estén en una zona, de repente haya unos metales que suenen en otra zona, un coro que suene en otra zona, en directo. Lo que se quiere conseguir es exactamente lo mismo. O sea que como concepto de espacio, incluso la colocación de los músicos dentro de la orquesta es ya un juego, digamos, de la sonoridad y del espacio y de la forma. Un ejemplo claro es si colocamos, por ejemplo, la cuerda, primeros, segundos, violas, chelos y contrabajos,
o colocamos primeros, violas, chelos, contrabajos y segundos. Tenemos dos instrumentos agudos, izquierda-derecha, que nos da una sensación de estereofonía mucho mayor, de amplitud. Sin embargo, si colocamos los primeros y los segundos a la izquierda, nos da otro tipo de estereofonía, en el cual la melodía está a la izquierda. O sea, que en realidad en el mundo clásico ya se lleva haciendo esto muchos años. No es nuevo. Que la percusión esté en un sitio y no esté delante, o si es solista esté delante y no detrás. Ya jugamos con las distancias, porque sabemos que si el instrumento solista está delante, vamos a tener más sonido directo, menos sonido reflejado. Si ponemos el instrumento detrás, vamos a tener más sonido reflejado, menos directo, con lo cual en el concepto de arreglo, el solista lo tenemos más en primer plano y lo que es la armonía o otro tipo de instrumentos están en segundo plano, porque ya el sonido reflejado nos está generando un sonido de relación directo con reverberación diferente. Con lo cual, esto ya se está dando desde hace muchos años en la vida real. Ahora, nosotros lo podemos utilizar también con los altavoces. Podemos hacer eso, podemos generar eso. Podemos decir, no, es que yo quiero, por ejemplo, un ejemplo de una cosa que estoy terminando de mezclar ahora, que es unas adaptaciones de bandas sonoras con un cuarteto de cuerda y percusión. En este caso todavía lo he hecho muchísimo más exagerado, pero un palo de agua, si te suena desde arriba, la sensación de un palo de agua desde el techo es muy diferente a que te suene desde delante, porque tienes una sensación de que en realidad sí se acerca a lo que se llama palo de agua. Entonces, el juego de los instrumentos según la posición sí que te hace sentirlo de una manera totalmente diferente. Y un poco como decía en el vídeo, para mí lo que sí noto con la música mezclada de otra manera es que mi sensación, lo que a mí me transmite emocionalmente la música, es diferente, es totalmente diferente. Si, por ejemplo, tenemos la voz principal delante, bien clara, definida, y los coros suenan en los laterales, la sensación de envolvente de que están al lado tuyo es totalmente diferente que si en el estéreo están a los lados, izquierda-derecha, por mucho que los abras. Con lo cual, la sensación emocional de eso es totalmente diferente. Creo que el gran paso de esto es generar emociones mucho mayores que las que puede generar el estéreo, que ya lo generó con respecto al mono. La sensación emocional de un estéreo con respecto al mono cambia mucho, aun teniendo los mismos elementos y sonando delante tuyo, pero es otra sensación emocional. Pues esto multiplica esa sensación emocional. Creo que en el fondo lo que personalmente más busco es eso, que la transmisión emocional al oyente sea mayor. Creo que, vamos, es una excelente forma, Miquel, de finalizar el encuentro, precisamente marcando ese objetivo, o sea, esa mayor transmisión de la emoción a través de tus trabajos, que evidentemente son trabajos con un altísimo componente artístico. Hablamos de tecnología, hablamos de avances tecnológicos, pero hablamos al final, el objetivo final de todo esto es que tenga una transferencia en el mundo artístico y que se canalice a través de las actividades artísticas de ingenieros, productores y, por supuesto, los propios compositores y artistas. Nos hemos pasado bastante del tiempo, no me preocupa porque el siguiente que voy a hablar voy a ser yo, con lo cual me puedo quitar tiempo a mí, que no pasa absolutamente nada. Si queréis dedicamos 3 minutos a turno de preguntas si queréis comentar algo. Bueno, han comentado cosas interesantes, Miquel, en el chat, como por ejemplo, bueno, Jordi Roquer, el tema del Loudness War, que comentamos en su momento en la charla, y que tenía que ver con, bueno, propone aquí un encuentro con Alan Silverman, que se llama Loudness in the Age of Music Streaming, que dice que es muy interesante y que comparte con nosotros, se lo agradezco a Jordi. Comenta Fernando Llanos, dice, interesante esto, dice Fernando Llanos,
Los trabajos corales, por ejemplo, de Giovanni Gabrieli, os estamos hablando hace unos cuantos siglos atrás, se valían de coros estereofónicos, eran composiciones pensadas espacialmente. Hombre, a ver, yo matizaría en que el bueno de Giovanni Gabrieli seguro que la palabra estereofonía no la tenía en mente como concepto, pero es verdad que ellos lo llamaban los cori spezzati, ¿no? En la Catedral de San Marcos de Venecia, bueno, hacían esa separación de una parte del coro en un lateral, en una nave lateral de la iglesia, la otra parte en la otra nave lateral, y precisamente esos juegos de contrapunto entre una sección del coro y otro hacía que la interacción con las reflexiones y la acústica de la iglesia al oyente, o sea, al feligrés que estuviera ahí escuchando, le provocaba una sensación que era totalmente diferente a la concepción que él tenía de tener el objeto sonoro enfrente. Estamos hablando un momento en el que faltaban siglos para que apareciese incluso la grabación sonora, ¿no? Pero como ya es algo incluso inherente al propio ser humano, ¿no? A la propia escucha, el intentar experimentar ese tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, muy acertado y muy oportuno, desde luego, el comentario. Jordi Fokker te da la enhorabuena por la charla. También te la doy yo. Muchísimas gracias, Miquel. No sé si queréis comentar algo más o directamente lo dejamos aquí y ya hacemos un descanso. Nada, darte, Miquel, la enhorabuena, por supuesto, por los interesantísimos comentarios y reflexiones que nos has hecho en estas terceras jornadas de investigación y producción musical y, por supuesto, agradecerte una vez más que hayas aceptado la invitación, que para nosotros es muy importante. Desde luego, todo un honor poder contar con un ingeniero como tú, además presentando un proyecto tan vanguardista y tan pionero, que seguro que va a ser el precedente de muchos otros trabajos que vendrán en los próximos años y que tendrán que ver con este nuevo formato de escucha al que seguro que nos vamos a terminar habituando todos. Os invito a que sigáis, vamos a hacer una pequeña...